Bienvenido a este video de capacitación de protección contra caídas. Durante esta capacitación aprenderá los requerimientos de protección contra caídas que cada contratista debe seguir de acuerdo a los nuevos cambios de las leyes de salud y seguridad ocupacional para los lugares de trabajo relacionados a la construcción. Es importante que entienda el contenido antes de continuar al siguiente tema. Siéntase libre de pausar el DVD y revisarlo tantas veces como considere necesario. Recordatorio. Es tu responsabilidad conocer las leyes sobre construcción que se aplican en el área donde trabajas, ya que las mismas pueden variar de lo que se presenta aquí. Antes de comenzar, te recomendamos tener una copia de los siguientes recursos enfrente a ti para que los puedas repasar mientras avanzamos en esta capacitación. Una copia de cada uno es provista en el CD de recursos. Considera pausar este DVD un momento para reunir una copia de cada material. Una vez finalizado, provee a cada persona con una copia del examen de protección contra caídas y asegúrate de usar la planilla correspondiente para documentar esta capacitación. Es importante que documentes cada sesión de capacitación que tengas ante la eventualidad de un accidente o de una inspección de olla. El examen y la planilla para documentar también se encuentran en el CD de recursos. Una vez finalizada esta capacitación, serás capaz de describir la naturaleza de los riesgos de caídas en el área de trabajo, entender y corregir los procedimientos de los sistemas de protección contra caídas, entender el uso y la operación de los sistemas de protección contra caídas, describir los requerimientos para el rescate de un empleado, demostrar las técnicas para la inspección del equipo de protección contra caídas. Es importante que cada empleado sea capaz de entender cada uno de los puntos mencionados anteriormente y cómo los programas de protección contra caídas de la empresa se dirigen a cada asunto. Las violaciones de las normas de protección contra caídas siguen siendo la principal causa de accidentes, muertes y multas por parte de olla en el lugar de trabajo. En el 2014 hubo más de 8.200 violaciones directamente relacionadas a las normas de protección contra caídas dentro de la industria de la construcción. En promedio, las multas impuestas por olla son de $2.300 y penas que llegan hasta los $70.000. La buena noticia es que las imposiciones de olla están salvando vidas. En el 2013 hubo 294 muertes reportadas en relación a caídas en el lugar de trabajo en comparación a las 809 que hubo en el 2006. Pero aún así, esto requiere decir que hay cerca de 300 familias que han perdido a un ser amado en accidentes de trabajo. Las muertes en el lugar de trabajo pueden prevenirse. Las capacitaciones de protección en contra de caídas deben ser realizadas por una persona competente que esté calificada en las áreas mencionadas. Según olla, una persona competente se define como quien es capaz de identificar riesgos previsibles y existentes en los alrededores o áreas de trabajo con condiciones antihigiénicas, riesgosas, peligrosas para los empleados y que tiene autorización para tomar medidas correctivas con prontitud. Asegúrate que los empleados conozcan a la persona competente en su área de trabajo y cómo localizarlo. La capacitación de protección contra caídas que proveas a tus empleados debe permitir a cada empleado reconocer los riesgos de una caída, capacitar a cada empleado en los procedimientos para minimizar esos riesgos. La revisión frecuente de tu programa de protección contra caídas y el material de capacitación ayuda a asegurar que tu equipo esté al tanto de los riesgos y la forma de prevenir accidentes. Los certificados de finalización del curso y otro tipo de material relacionado a la capacitación se encuentran en el CD de recursos. El establecimiento de un sistema de protección contra caídas adecuado es crítico a la hora de proveer un ambiente seguro a los empleados. La evaluación y el planeamiento deben realizarse antes de que los empleados concurran a su lugar de trabajo. Es la responsabilidad del empleador realizar una evaluación de los riesgos y proveer a los trabajadores con un plan de protección contra caídas.
En oportunidades será necesario que un ingeniero diseñe los puntos de anclaje o maneje otras consideraciones. Una vez que los sistemas de protección contra caídas estén instalados, todos los trabajadores deben ser entrenados y conocer el uso del equipo de protección contra caídas que hay en el lugar. La OJA solicita que la protección contra caídas esté en los lugares de trabajo de la construcción cuando se realizan tareas a más de 6 pies de altura en relación a un nivel inferior. Si tú te encuentras en la industria general, deberás cumplir con las mismas reglas cuando se realizan tareas a más de 4 pies. En algunas regiones se requiere tener protección contra caídas en alturas inferiores a los 6 pies. Así que asegúrate de chequear las normas locales. Cuando se trabaja cerca de equipos peligrosos en lo que un empleado pueda caerse, la protección contra caídas debe ser provista aun si la altura no llega a los 6 pies. Si tu empleado no es capaz de identificar los riesgos, es importante que tu persona competente se los señale y se asegure de que tu empleado está correctamente protegido. Los sistemas de detención de caídas son geniales, pero hay otras opciones que deberían ser consideradas primero. ¿Puede realizarse el trabajo a nivel del suelo para eliminar el riesgo? Si no es posible, ¿deberían usarse sistemas de contención de caídas como cuerdas de seguridad retráctil o barandas de seguridad? Con una planificación cuidadosa, muchas de las potenciales caídas pueden ser eliminadas con cambios en los procedimientos y la finalización de los trabajos a nivel del suelo. Trabajar en las alturas tiene sus propios riesgos. Otros peligros son más sencillos de eliminar, consisten en mantener el área de trabajo ordenada y libre de escombros. Hacer esto reducirá los peligros de tropiezos, los peligros por objetos que caen y prevendrá caídas. Hacer el trabajo bien en la primera vez no solo ahorra tiempo, sino que también salva vidas. Muchos de los accidentes ocurren cuando los empleados trabajan demasiado rápido. Mientras trabajas en las alturas, usa cuerdas de seguridad para subir y bajar herramientas y así evitar tirarlas hacia donde hayan otras personas. Es importante que tus empleados sepan cómo comunicar advertencias entre ellos. Las palabras clave de seguridad pueden prevenir accidentes al proveer mayor cantidad de tiempo para que otras personas se alejen del peligro. Haz una pausa en el video y habla con tus empleados sobre las palabras clave de seguridad que ellos ya utilizan y otras prácticas laborales que hacen la diferencia. Los sistemas de protección para caídas no son solamente para aquellos que trabajan en las alturas, también son para aquellos que se encuentran debajo. Varias opciones incluyen usar pantallas, paneles o barandas de seguridad, usar toldos para atrapar los objetos que caen, almacenar el material al menos a 6 pies del borde, usar cuerdas de seguridad para subir y bajar objetos, usar el casco de seguridad es imprescindible cuando hay peligro por encima de la cabeza. En el 2014, un empleado murió tras ser golpeado en la cabeza por una cinta medidora que cayó del cinturón de herramientas de otro empleado a varios pisos de altura. Le sugerimos que su empresa identifique otras acciones que puedan prevenir que los objetos caigan, de acuerdo a sus instalaciones. El empleador es responsable de asegurarse que cada empleado esté capacitado. El empleador también debe identificar a la persona calificada de su empresa o del lugar de trabajo. También debes identificar quién o quiénes son las personas competentes en cada lugar de trabajo. Normalmente es un supervisor. Los usuarios autorizados son aquellos que han sido capacitados en el uso e inspección de los sistemas de protección contra caídas. Debido a los peligros asociados, los sistemas de protección contra caídas deben ser diseñados e instalados por una persona calificada.
Los sistemas de líneas de advertencia ayudan a los trabajadores a mantenerse alejados de los bordes peligrosos. Este sistema puede estar hecho con cuerdas, cables o cadenas que deben tener una fuerza mínima de 500 libras. Deben ser marcados cada 6 pies y erigidos al menos a 6 pies de distancia de zonas con peligro de caída. El sistema de líneas de advertencia debe estar de 34 a 49 pulgadas por encima de la superficie de trabajo y debe ser robusta y no doblarse fácilmente. Los empleados deben ser instruidos para mantenerse alejados de las líneas de advertencia. En ciertas situaciones, ningún otro método para la protección contra caídas es factible. En esos casos, como última opción, se puede usar un monitor de seguridad. Si un monitor de seguridad advierte un problema, los trabajadores deben cumplir inmediatamente con las instrucciones que da el monitor. Un monitor de seguridad, responsable también de asegurarse que los trabajadores mantengan el área de trabajo libre de objetos que puedan causar caídas como grasa, aceite, objetos que generen riesgo de tropiezos o caída. Así como los sistemas de monitor de seguridad, las zonas de acceso controlado deberían ser únicamente utilizadas cuando ningún otro medio de protección contra caídas elimine el riesgo para los empleados. Consulte las regulaciones de OSHA para obtener más información de cuándo está permitido establecer una zona de acceso controlado. Cuando se utilizan redes de seguridad, deben ser colocadas a menos de 30 pies por debajo del trabajador y deben instalarse bajo la superficie de trabajo o de paso. Antes de que una red de seguridad pueda ser utilizada como protección contra caídas, debe ser probada arrojando una bolsa de arena de 400 libras desde el nivel superior del que se espera que haya un trabajador. Las redes de seguridad deben ser inspeccionadas una vez a la semana y los objetos que caen en ella deben ser retirados de inmediato. El tamaño máximo de los agujeros de la red no puede superar las 6 pulgadas de diagonal. Las barandas de seguridad son las más comunes y generalmente la forma más segura de lidiar con los riesgos de caídas. La parte superior de las barandas de seguridad debe estar de 39 a 45 pulgadas por encima de la superficie de trabajo o de paso y debe haber una baranda intermedia entre la parte superior y la superficie de trabajo. Si se usan pantallas en lugar de barandas intermedias, esas pantallas deben ir desde la baranda superior hasta la superficie de trabajo. La baranda superior debe poder resistir 200 libras de peso, mientras que las tablas de piso deben poder resistir 50 libras de peso y tener al menos 3.5 pulgadas de altura. Un sistema personal de detención de caídas consiste de 4 partes importantes: arneses, conectores, anclaje y plan de rescate. El sistema no debería permitir una caída libre mayor a 6 pies. También debe tener una fuerza máxima de detención de 1.800 libras y no más de 3.5 pies de desaceleración y ser diseñado para soportar al menos el doble de la fuerza de impacto esperada. Los arneses son una opción popular ya que pueden ser utilizados para detención y prevención de caídas y para suspensión. Los cinturones de seguridad no son considerados arneses y no pueden ser utilizados para la detención de una caída. El arnés debe ser del tamaño adecuado para el tamaño del empleado y debe estar en óptimas condiciones. Una vez que tengas puesto el arnés de seguridad, realiza un control de seguridad. Este control de seguridad debe realizarse cada vez que el arnés sea usado. Si hay algún problema o te preocupa algo respecto al arnés,
deberías mencionárselo a la persona competente que se encuentre en tu área de trabajo. Siempre es una buena idea revisar el manual del fabricante para realizar controles de seguridad específicos del tipo de arnés usado. Calcular la zona despejada requerida es importante para asegurar la operatividad adecuada del sistema de seguridad. Un sistema personal de detención de caídas debe asegurar que el usuario no tenga contacto con un nivel inferior ante la eventualidad de una caída. Como se muestra en el diagrama, esto puede requerir cerca de 20 pies de espacio despejado. Como ejemplo, George está anclado a 2 pies por encima de su cabeza con una cuerda de seguridad de 6 pies. ¿Cuánto espacio despejado requiere ante la eventualidad de una caída? George precisaría 15.5 pies de espacio despejado para evitar golpear un nivel inferior en una caída. El punto de anclaje seleccionado tiene mucho que ver con el espacio despejado requerido. El punto de anclaje seleccionado tiene mucho que ver con el espacio despejado requerido. El punto de anclaje debería estar siempre a la altura del pecho o por encima. Una cuerda de seguridad de 6 pies anclada al nivel de los pies resultaría en una caída libre de 11 pies excediendo el límite de los 6 pies. Es importante entender cómo los puntos de anclajes afectarán la zona despejada requerida. Las partes de los conectores que soportan peso deben estar evaluados para soportar 5.000 libras y deben de tener doble efecto y de autobloqueo. Los conectores deben ser compatibles con el resto del equipo utilizado. La nueva normativa de ANSI requiere que las puertas y los lados de las puertas del conector estén avaladas para soportar 3.600 libras de peso, contra las 220 libras requeridas anteriormente. Es altamente improbable que los conectores antiguos cumplan con esas normas. Asegúrate de controlarlo. No utilices conectores que no fueron hechos para la detención de caídas. Es muy común que los equipos de elevación y los aparejos se mezclen con el equipo para la detención de caídas. Estos tienen propósitos distintos y no pueden ser usados alternadamente. Los dispositivos de desaceleración ayudan a reducir las paradas repentinas cuando se cae. Un hombre de 220 libras que cae de una altura de 6 pies va a generar más de 5.000 libras de fuerza en su cuerpo. Los dispositivos de desaceleración son necesarios para reducir esa fuerza a menos de 1.800 libras. Estos dispositivos no pueden sumar de 3,5 pies a la distancia de la caída. Es importante notar que algunos dispositivos, como las cuerdas de seguridad de retráctiles, tienen dispositivos de desaceleración que son internos a ese equipo. Los empleados deberían saber cómo notar si un amortiguador ha sido usado. Las cuerdas de seguridad son usadas para conectar el arnés a la cuerda de salvamento o al punto de anclaje. No deberías atar nudos en las cuerdas de seguridad o usarlas sobre esquinas afiladas o bordes, ya que esto debilitará las cuerdas de seguridad. Las cuerdas de seguridad son una parte importante a la hora de determinar la distancia de la caída. Utiliza cuerdas de seguridad más cortas si la distancia de caída excediese los 6 pies. Asegúrate de inspeccionar las cuerdas de seguridad antes de cada uso. La mayor parte del tiempo, las partes de un sistema de detención de caídas que amortiguan se encuentran en las cuerdas de seguridad. Deberías evitar tener cuerdas de seguridad que no tengan amortiguadores porque pueden ser confundidos con un sistema de detención de caída. Las cuerdas de seguridad sin amortiguadores solo deberían utilizarse para posicionamiento.
Una cuerda de salvamento es usada para conectar una persona a un anclaje que no puede ser alcanzado con sus cuerdas de seguridad. Las cuerdas de salvamento deben ser capaces de resistir 5.000 libras de peso y estar lo suficientemente tensas para no agregar más distancia a la caída. Deben ser diseñadas, instaladas y supervisadas por una persona calificada. El anclaje debe ser capaz de sostener 5.000 libras por cada persona sujeta a ellos, que es aproximadamente el peso de una camioneta utilitaria. Los puntos de anclaje solo deben ser utilizados para la detención de caídas y deben estar ubicados directamente por encima del usuario para minimizar las caídas por efecto de balanceo, ya que esto puede causar que el empleado golpee objetos que se encuentren cerca de él en una caída. Esto debería ser evitado colocando el punto de anclaje directamente por encima del trabajador. El cableado eléctrico, las tuberías y otros sistemas de apoyo no son buenos puntos de anclaje. Es importante que los empleados consideren cómo sus puntos de anclaje escogidos afectarán la distancia de una eventual caída libre. Las normas de OSHA permiten que las empresas resuelvan sus propios puntos de anclaje siempre y cuando cumplan los requerimientos de OSHA. Los sistemas personales de detención de caídas deben ser inspeccionados antes de cada uso y deben ser inspeccionados de forma rutinaria por una persona competente, además del usuario. Si hay alguna señal de que el equipo ha sido dañado, retíralo inmediatamente de circulación. Las inspecciones son importantes. El equipo en condiciones de deterioro no protege a los empleados. Siempre se deberían inspeccionar los equipos por roturas, deformidades, corrosión y asegurarse que las partes metálicas puedan moverse libremente. El equipo que se encuentra fuera de circulación puede indicar que ha sido dañado por impacto y debe ser reemplazado. Inspecciona las cinchas por quemaduras, cortes o abrasión. El daño por rayos UV es común y debilitará las cinchas. El arnés debe estar libre de aceite, pintura y cualquier otro producto químico que pueda dañar la cincha. Se sugiere no escribir directamente sobre el arnés o la cincha. Los nombres deben ser escritos en las etiquetas. Algunas tintas debilitan el material. Los fabricantes tienen distintos requerimientos para puntadas rotas. Asegúrate de consultar el manual del equipo. El etiquetado en el equipo de protección contra caídas debe ser legible y tus empleados deben entender cómo leer las etiquetas. Si no está legible, debe ser puesto fuera de circulación, sin importar el estado del equipo. Los planes de rescate son una parte importante para la construcción de un área de trabajo segura. Asegúrate que cada área de trabajo tenga un plan de rescate específico para esa ubicación. El empleador deberá proveer un rescate inmediato ante la eventualidad de una caída o deberá asegurar que los empleados son capaces de rescatarse a sí mismos. Si el empleador se fía de los servicios de emergencia, estos deben asegurar que pueden llegar rápido y que están entrenados y tienen el equipo necesario para realizar el rescate. Un ejemplo de plan de rescate se encuentra en la carpeta de formularios del CD de recursos. Siempre repórtate con los servicios de emergencia antes de decidir confiar en ellos para el rescate. Para poder confiar en los servicios de emergencia para rescates, debes asegurarte que puedan llegar a la ubicación del trabajador en tiempo y forma, 15 minutos o menos. Deben estar prestando servicio en todo el tiempo que el trabajador esté realizando sus tareas y deben tener el equipo y la capacitación necesaria para alcanzar al trabajador. Deberían tener capacidad de respaldo en caso de que otra emergencia ocurra en simultáneo. Los servicios de emergencia deben estar informados sobre los peligros de los traumas por suspensión.
Si la empresa confía en los empleados para realizar el rescate, deben designar a un rescatista competente con experiencia que, dado su entrenamiento, capacitación, conocimiento y experiencia, sea capaz de implementar, supervisar y monitorear el programa de rescate de protección contra caídas del empleador. El rescatista competente debería designar a un rescatista autorizado que haya sido capacitado por un rescatista competente en equipo de rescate y procedimientos. Aunque un arnés se utilice y se opere como se debe, hay peligros que requieren un accionar inmediato. Un trauma por suspensión es causado cuando la sangre se aglomera en las piernas como resultado de una suspensión prolongada. Un trauma por suspensión puede causar pérdida de conocimiento e incluso la muerte. Los síntomas incluyen desmayos, náuseas, mareos, pérdida de visión, pérdida de conocimiento. Si experimentas estos síntomas tras haber estado suspendido, por favor, busca atención profesional. Hay varias maneras para prevenir un trauma por suspensión. Opciones que incluyen mover frecuentemente las piernas para evitar que la sangre se aglomere. Mientras estés suspendido, trata de empujarte en los objetos cercanos para reducir el peso en el arnés. Algunos arneses con correas de suspensión te permiten pararte en el arnés. El síndrome de reflujo puede ser fatal cuando la sangre acumulada en las piernas se precipita de golpe al torrente sanguíneo. Para minimizar este efecto, no permitas que una persona sospechosa de tener trauma por suspensión se acueste de forma horizontal. Colócalo en una posición de sentado en el suelo con las piernas frente a él. Cuando ocurre una caída, sigue estos 4 pasos inmediatamente. 1. Activa el plan de rescate de tu empresa. 2. Evalúa a los empleados por posibles lesiones. Si es necesario, llama al 911. 3. Reporta el incidente utilizando el proceso de reporte de tu empresa. 4. Investiga las causas de la caída y ajusta tu sistema de protección contra caídas para prevenir que vuelva a ocurrir. Cuando ocurre una caída, la empresa necesita hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar sus sistemas y así asegurarse que no vuelva a suceder. Tomar el hábito de registrar situaciones cercanas a las fallas te ayudará a identificar situaciones que requieren atención antes de que un accidente ocurra. En resumen, la protección contra caídas se requiere cuando los trabajadores se encuentran a 6 o más pies de altura sobre un nivel inferior, donde hay peligro de caerse dentro de equipos peligrosos, cuando otras situaciones descritas por OSHA y el plan de protección contra caídas de la empresa. Un sistema de detención de caídas consiste en un arnés, conectores, anclaje y un plan de rescate. Los empleadores deben proveer un rápido rescate a los empleados o asegurarse que los empleados son capaces de rescatarse a sí mismos. El equipo de detención de caídas debe ser inspeccionado antes de cada uso y rutinariamente por una persona competente, además del usuario. Así concluye esta parte del DVD sobre capacitación de protección contra caídas. Toma unos minutos para discutir cualquier pregunta o preocupación que tengas en relación a lo que acabas de aprender. Una vez pronto, usa los exámenes ubicados en el CD de recursos. También encontrarás tarjetas que pueden ser llevadas al área de trabajo. Considera sacar copias del plan de protección contra caídas para cada uno de tus empleados y hazlos leerlo para afirmar que entendieron el contenido. Como recordatorio, es importante que documentes esta capacitación ante la eventualidad de un accidente o una inspección de OSHA. Los certificados y la documentación están disponibles en la carpeta de materiales de la capacitación del CD de recursos. Copias adicionales de los formularios y del DVD pueden ser encargadas en
www.fallprotectionprogram.com.